Hola, muy buenas noches. Me presento, soy el alumno Olario Trejo Roberto Carlos, de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. En esta ocasión vamos a exponer sobre el artículo El sistema de nulidades administrativo fiscal de las leyes federales mexicanas. Soy del grupo 9202 a cargo del doctor y profesor David Ulises Guzmán Palma. Ok. Para empezar este tema, vamos a abordar la introducción, que este artículo se destaca la importancia de la teoría de nulidad del acto administrativo, examinando la conformación del acto administrativo fiscal, los vicios que provoca la nulidad, los efectos que producen para controlar la legalidad en la actuación de las autoridades administrativas. ¿Esto qué quiere decir? Que así como las autoridades, ya sean los tribunales o jueces, cuando emiten una resolución, estas eh, son encargadas de recaer en las personas, ya sea tanto en sus derechos, en sus determinaciones personales, los cuales les puede llegar a causar algún tipo de inconformidad, de incomodidad. Entonces, es bien cierto que todos los actos en México son punibles, ¿me explico? Para los cuales se van a utilizar recursos para poder eh, hacer un haste en este plazo para poder impugnar el acto por el cual se deduce que fue ilegal. Entonces, en este estudio de este documento se analizan los actos administrativos por las autoridades, tribunales o jueces que a través de los recursos de impugnación se hace valer la corrección de estos actos. Cuando las partes no están de acuerdo con la decisión de los órganos jurisdiccionales, buscando su nulidad, que se anule ese proceso. Como parte importante de este ensayo, podemos encontrar tres grandes puntos, que sería acto administrativo, su régimen de nulidad, sus requisitos y vicios de acto administrativo. También podemos encontrar su nulidad y anulabilidad, así como sus diferencias y efectos. Para este entonces vamos a dar hincapié a lo siguiente. Podemos encontrar que el acto administrativo y su régimen de nulidades, la justicia administrativa es impugnatoria en México. Las autoridades fiscales administrativas de realizar un acto administrativo a través de su sentencia marcan un parámetro legal que los gobernantes, al no estar de acuerdo, pueden defenderse haciendo que los jueces y tribunales revisen para un control de legalidad efectivo. Es decir, que muchas veces estos recursos recaen en la misma autoridad que los emite, ya sea el caso que algunos son de recursos especiales y estos van a recaer en una autoridad superior, una cuestión jerárquica, que así se va a definir por quién va a resolver. Como punto siguiente, podemos encontrar que el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, las resoluciones administrativas de carácter individual favorables a un particular solo podrán ser modificadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa mediante juicio iniciado por las autoridades fiscales, que es lo que hace rato se comentaba, que quien hace la alusión a de que emitió una sentencia será la misma autoridad por la cual recaerá esa misma revisión del asunto para su proceso en solución o resolución, como legalmente lo conocemos. Bueno, también nos dice que es a través de un juicio contencioso administrativo o fiscal que un juzgador emite su resolución. En caso que la pretensión sea la anulación del acto, afecta a un particular, debe realizar un análisis profundo del acto de autoridad y de su estructura con la finalidad de comprender sus vicios y generar un sistema de nulidad en materia administrativa a través de una sentencia y mediante la resolución de un recurso administrativo. Podemos encontrar diferentes
recursos como los pueden ser los de revocación, los de reclamación, los de queja, etcétera, etcétera, de demás recursos de juicio especial. Bueno, pues continuando con esta exposición, podemos encontrar como tal también su régimen jurídico, lo que son sus requisitos, identificar las deficiencias que muestra este apartado, ¿verdad? Declarar la nulidad o anulabilidad del acto a través de un recurso administrativo. Es la presentación, ¿verdad? De este recurso que va a ser revocar, que va a reclamar, que va a presentar una queja de una inconformidad legal en materia administrativa fiscal. Mediante, obviamente, fundado y motivado con leyes, reglamentos, tratados internacionales y jurisprudencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Ok. Podemos seguir encontrando que el análisis de la validez de un acto administrativo comienza al examinar sus elementos sustantivos y formales, ya que los defectos pueden llevar a su nulidad. Los tribunales desempeñan un papel crucial al establecer criterios judiciales que caracterizan los vicios del acto administrativo en función de su gravedad. Para comprender este proceso es esencial definir el concepto del acto administrativo y sus componentes, utilizando la doctrina y los criterios judiciales como herramientas. En este contexto, un acto administrativo se describe como la manifestación unilateral de la voluntad que una autoridad competente que busca crear, reconocer, modificar, transmitir, declarar o extinguir derechos o obligaciones. Entonces, hacemos hincapié en esto para poder continuar en nuestra presentación. Esto es lo que habíamos comentado hace un ratito. También considera este especialista, Fernández Ruiz, considera que se han creado varios conceptos formulados que obviamente se han determinado que han sido en su hincapié dos: orgánico y material. El Poder Judicial Federal es un parámetro importante, ya que es un medio por el cual se exterioriza esa voluntad que puede conceptualizarse como el acto jurídico unilateral, que declara la voluntad de un órgano del Estado en ejercicio de la potestad administrativa y crear situaciones jurídicas conducentes a satisfacer necesidades de la colectiva. Eso podemos entenderlo como el acto administrativo. Siguiendo con nuestra presentación, encontramos análisis de validez del acto administrativo. Ok. De acuerdo al artículo 8 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el acto administrativo va a entrar en su validez cuando no haya sido declarado por una autoridad administrativa jurisdiccional. ¿Sí? Entendemos esa parte. Un especialista, este especialista Rotillo, que el sistema de nulidades de los actos administrativos. ¿Sí? Encontramos que una vez que el acto administrativo se ha perfeccionado con los elementos y requisitos necesarios para su formación, adquiere fuerza obligatoria y goza de una presunción de legitimidad alta, que claro, va a significar que debe tenerse por válida mientras no llegue a declararse por autoridad competente su invalidez. Entonces podemos continuar con lo siguiente. El acto administrativo goza de ciertas características como la buena fe, que todo acto administrativo es de orden público, ¿sí? Que no es irrestricta, que a través de pruebas hechos notorios no solamente son que se pueden decaer de desvirtuar la presunción de validez del acto administrativo, y que de hecho también se necesita más allá de las pruebas y los hechos para que este sea considerado. Tiene varios parámetros a tomar en cuenta. Como otra característica podemos encontrar que es la ineficacia de un acto jurídico como consecuencia
de la licitud de su objeto o de su fin, de la carencia de los requisitos esenciales exigidos para su realización o de la concurrencia de algún vicio de la voluntad en el momento de su celebración. Continuando con este parámetro, encontramos el orden para el estudio de la eficacia del acto administrativo. De acuerdo a la propuesta de Trimfeld en 2007, podemos encontrar que la legalidad, nulidad, invalidez del acto, razones no invalidantes o de conservación del acto, la ineficiencia como sanción de carácter formal y jurídico, material, práctica y funcional. También podemos encontrar el sistema de nulidades se funda en razones formales o materiales. De acuerdo a nuestro maestro y también doctor David Ulises Guzmán Palma, la nulidad es la declaración también de autoridad competente que cesa la eficacia y la consecuencia de un acto administrativo que en su momento contó con una presunción de validez y eficacia. Podemos ir conllevando esto a los requisitos, ¿va? Los requisitos que encontramos del acto administrativo, los componentes del acto administrativo, la nulidad absoluta y nulidad relativa. Es importante explicar y comprender que el contenido similar se reproduce en el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, que los actos administrativos que se deban notificar deberán tener por lo menos los requisitos que corresponde a este artículo. Los elementos del acto administrativo, el artículo 16, establece que los elementos para realizar actos administrativos y señalar los requisitos de los actos de autoridad que deben ser por escrito, obviamente fundados, que debe ir a la autoridad competente y pues obviamente deben de ser actos concretos, generales y pues tipos de actos. Continuando con esta exposición, encontramos un dato muy relevante de este artículo del sistema de nulidades, que recae en el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, elementos y requisitos del acto administrativo, los que se mencionaban con anterioridad. Uno, pues ser expedido por el órgano competente, ¿sí? A través de un servicio público, que debe tener por objeto que pueda ser materia del mismo, hacer constar por escrito y con firma ortográfica de la autoridad que lo expida. Es un requisito esencial y pretendo que de los más importantes para la validez del cumplimiento de estos mismos requisitos y elementos, ¿verdad? Cumplir con la finalidad del interés público regulado por las normas en que se concreta. Regresamos a lo de hace rato, que debe estar apegado a derecho, ¿verdad? A la ley de procedimientos administrativos y sus referentes que recaen. Obviamente está fundada y motivada, ser expedida sujetándose a las expresiones relativas del procedimiento administrativo previsto en la ley. Es importante señalar que todos estos tipos de recursos deben estar en tiempo y forma de acuerdo a lo que las leyes mexicanas establecen, ya que estamos hablando de las nulidades de nuestro sistema mexicano. Obviamente sí debe ser sin errores sobre el objeto, causa o motivo o sobre el fin del acto. Ser expedido sin dolo, sin violencia hacia su omisor, ¿verdad? Deben de siempre respetarse los derechos humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Deben de ser catalogados de esa manera. Mencioné el órgano de cuál hermano, o sea, del origen del respectivo, que casi regularmente terminan siendo estos mismos órganos jurisdiccionales, como se había mencionado, los jueces, los tribunales, los cuales emiten este tipo de resoluciones. También tenemos que deben de ser expedidos, señalados el lugar y fecha de emisión. Es claro que como trae un requisito, también traen un formato que trae por los números de expedientes, todas las fechas correspondientes de las cuales se van emitiendo, cumplir con los parámetros legales de los tiempos de notificación a los que deben de ser
tratados, ¿verdad? Tratándose de actos administrativos, deberá hacerse mención de la oficina en la que se encuentra y puede consultar el expediente respectivo, obviamente de su origen de creación, ¿verdad? De donde sale esta notificación para su revisión, su reclamación, su queja. Tratándose de actos administrativos recubles, deberá hacerse mención de los recursos que procedan y ser expedido decidiendo expresamente todos los puntos propuestos por las partes establecidas por la ley. Regresando al mismo punto de vista, obviamente apegándose a derecho. Bueno, continuando, también tenemos que los vicios de acto administrativo sobre competencia e incompetencia del órgano que emite el acto administrativo. El objetivo del acto administrativo debe ser congruente y describirse de manera específica. Debe ser claro y conciso la incurrencia, la ilegalidad que se pretende. El fin del acto administrativo debe de darse o debe ser público, debe ser escrito, debe de emitirse firmado también. Ya lo habíamos dicho, motivado, libre de error, sin dolo, sin violencia, referir a la oficina, todos los datos previstos por los artículos que emanan esto. Y también de acuerdo a cuanto al examen de la litis. Continuando con esta breve exposición, también continuamos con la nulidad y anulabilidad, la diferencia y los efectos. Tenemos hincapié que para obtener la nulidad no es suficiente con comprobar la ilegalidad de un acto administrativo. Tenemos en cuenta que hoy es necesario acreditar su gravedad o el grado de afectación generado, ya que es de orden estricto y debe ser bastante puntual para que éste pueda tomar una legitimidad alta y pueda tener su aprobación correspondiente y gozar de los derechos que le emana la ley presente. La nulidad absoluta no se extingue con el transcurso del tiempo, ni por el consentimiento de los afectados, ya que atenta contra el orden público y el interés general, de acuerdo a nuestro doctor Pérez, y también lo que nos señala el especialista Peña, la anulabilidad es la posibilidad legal de hacer cesar los efectos propios de un acto jurídico que se considera viciado, defectuoso, mediante el ejercicio de la acción procesal correspondiente por quien está legitimada para impugnarlo en atención a su irregularidad. Entonces, como vamos observando, es importante la señalización de que debe cumplir ciertos parámetros estrictos para que pueda tener los efectos que deben de surtir de acuerdo a esta ley. Estos dos autores, tanto Pérez como Piano, nos hacen de estos actos, ¿verdad? De nulidad y anulabilidad, sus diferencias y afectos. Tenemos que el efecto de consecuencia es vigilante, eficaz y en su momento procesal ejecutable. También tenemos que tiene una causa, se dicta conforme a derecho dentro del bloque de constitucionalidad mexicana o sus ilegalidades y defectos se convalidaron, por ello no trascendieron al sentido final de la resolución dictada por la autoridad demandada. Tenemos la cuestión del grado de nulidad, que tenemos la validez del acto administrativo. Bueno, continuando con esta situación de parámetros, saltamos a las causas, efectos de nulidad. Estábamos hablando hace un instante, de acuerdo al especialista
Gordillo en esta materia fiscal. Las consecuencias jurídicas que habrán de asignarse a un defecto o vicio concreto del acto. Por ejemplo, hoy si determinamos violación de un registro legal, dará por resultado que por acto deba ser dejado sin efecto y hoy tratado de determinada manera, a esa le llamamos nulidad. Entonces, hay muchos, de repente, formas abiertas o a distantes del derecho que hacen esta determinación que termine sin efecto, sin validez, ¿va? Lo cual a causa de esta nulidad. Cabezuno nos explica que en el derecho administrativo la nulidad deriva de la imposibilidad de integración del acto o un ordenamiento jurídico, dado en su violación objetiva de principios jurídicos, obviamente pues, basado en los valores. Las nulidades administrativas no dependerá de cuál elemento del acto está viciado, sino de la importancia de la infracción del orden jurídico. Entonces, como se mencionaba, y haciendo relación con el especialista Gordillo, cuando estas incurren en faltas, llegarán o irán con finalidad y objeto a la nulidad. Tenemos también presentado que el tribunal colegiado, la nulidad de una resolución fiscal debe ser para efectos y no lisa y llana cuando contiene vicios formales, si esta no fue dictada en contravención a las disposiciones aplicadas, las debidas, que deben de ser, sino que únicamente se trata de omisión de requisitos formales. Vaya, tenemos importantes puntos a destacar y creo que uno de los todavía más importantes que tenemos el Poder Judicial Federal. Si la ilegalidad del auto de autoridad no afecta del particular, el vicio resulta irrelevante a tanto que se dio al gobernado la oportunidad de ofrecer pruebas y alegar lo que su derecho conviene. También es importante mencionar, se me hace bastante interesante este punto, porque así como hay un parámetro el cual la autoridad que emite este tipo de resoluciones tiene un parámetro, ciertos tiempos establecidos para realizar los trámites pertinentes a esta nulidad. Entonces también existen estas consecuencias para el gobernado, que tiene tiempos específicos para presentar estas pruebas, las cuales acreditarán de forma lo que su hecho corresponda, ¿no? De forma favorable. Ok, seguimos entonces. Tenemos también que, de acuerdo a la ley de procedimientos administrativos, en su artículo 5 nos habla de la omisión o irregularidad de los elementos y requisitos exigidos por el artículo 3 de esta ley o por las leyes administrativas de la materia de que trate o se producirán según sea el caso. Nulidad, anulabilidad del acto administrativo. También tenemos importante destacar que dentro de esta ley tenemos presente el artículo 7, la omisión o irregularidad de los elementos y requisitos señalados en las fracciones, ¿verdad? Que nos determina esta ley y este artículo 3 que producirá la anulabilidad del acto administrativo. Contamos también con el acto declarado anulable, pues se considera válido, gozará de presunción de legitimidad y ejecutividad y será subsanable por los órganos administrativos mediante el pleno cumplimiento de los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico para la plena validez y eficacia del acto. Tanto los servidores públicos como los particulares tendrán obligación de cumplirlo. Lo que hace rato se mencionaba, ¿verdad? Que tiene que ambas partes cumplir con lo que les disponga la ley para hacer válida su causa y efecto de este tipo de procedimientos. Bueno,
Continuamos. La nulidad tiene efectos de retroactividad. De acuerdo al especialista del Galdillo, el grado de invalidez no impide que se produzca efectos jurídicos, ya que goza de presunción de validez, que solo cesará hasta la autoridad competente decrete la anulación del acto. Una vez decreta la nulidad, la consecuencia es la extinción del acto administrativo y de sus efectos desde su creación. Entonces, estamos diciendo y confiriendo que los efectos son retroactivos. De acuerdo al especialista Ortega, también tenemos que una sentencia declara la nulidad de una resolución por una emisión de los requisitos formales que exige la ley o por los vicios en el procedimiento. La misma sentencia debe señalar en qué forma afectaron las defensas del particular y trascendieron al sentido de la resolución, ¿verdad? Entonces, como se mencionaba también en los recursos de revisión, recae bastante esta parte de tener en cierto cuáles fueron las consecuencias que llevaron al particular a que se dictara esa resolución y justificar de alguna forma el porqué del acto administrativo de esta resolución. También tenemos en cuenta que la autoridad demandada y cualquier otra autoridad pertinente está obligada a cumplir con sentencias del Tribunal Federal de Justicia Financiera y Administrativa en dos casos. El primero, en los casos en que la sentencia declare la nulidad y en los casos de condena. Bueno, tenemos también que para obtener la nulidad o la anulabilidad de un acto administrativo pueden existir dos tipos, de acuerdo al artículo 7 de la CPEUM y el artículo 8 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Prevén el acceso a la justicia y se ejercen mediante juicios ante el Tribunal Administrativo Federal o mediante recursos ante autoridades administrativas, de acuerdo a lo que nos dirige la Ley de Procedimientos Administrativos. Entonces, como se hace mención, hay dos parámetros para hacer este camino a obtener estas dos nulidad o la anulabilidad. Ok, ya llegando a los últimos puntos previstos, tenemos las diferencias entre recursos administrativos y juicios de nulidad. También tenemos de acuerdo que existe juicio de nulidad que se deriva por su controversia entre un particular y obviamente el órgano jurisdiccional, ¿verdad?, de administración pública. Tenemos el derecho subjetivo que pertenece al particular cuando se vulnera algún derecho o esta cuestión de que se violente sobre alguna violencia, alguna irregularidad, algo que no esté dentro de la ley que admite este tipo de actos y sobre obviamente algún parámetro ilegal, ¿verdad? También tenemos que el derecho subjetivo pertenece a la autoridad cuando la autoridad considere que se emitió una resolución ilegal a favor de un particular. Es decir, que no todo es también malo. A veces también se tienen que cuestionar ciertas resoluciones que no son de todo favorables para el particular, también por cuestiones de error y un poco de ineficiencia por cuestiones de los órganos jurisdiccionales. Estos pueden hacer una sentencia que favorezca al particular y tal vez esta no sea así según a derecho corresponda. Tenemos como también sus diferencias de los recursos administrativos que genera una provocación del acto impugnado, que también tiene función de mejorar el control de la administración de legalidad y la eficiencia, más que nada, lo que se hablaba hace un momento sobre conducirse siempre de la forma más eficaz y dentro del parámetro legal que permita hacer estos actos y resoluciones de la forma más correcta o lo que a cada quien le corresponda. Como último punto tenemos también lo que es el juicio de nulidad. El juzgador tiene la facultad para resolver el fondo de la controversia
construir derechos a favor del particular o de la autoridad. El juez o el tribunal tiene la facultad plena jurisdicción. Acordémonos precisamente de los recursos administrativos que la autoridad revisora verificará el cumplimiento de requisitos, ratificará o modifica el acto, da preferencia al aspecto formal sobre la resolución de fondo. La autoridad que resuelve el recurso es medio de control de la administración pública. Entonces, refiriéndonos a todos estos puntos que se expusieron y de alguna forma como una conclusión de este artículo sobre las modalidades en materia fiscal administrativo, obviamente en nuestro ordenamiento mexicano, podemos decir que la nulidad de un acto administrativo en México se origina por la presencia de algún vicio, defecto o exceso en su emisión y se declara por una autoridad jurisdiccional o administrativa. Para evaluar la nulidad se consideran los requisitos y vicios del acto, las leyes aplicables, preceptos constitucionales y criterios judiciales. Podemos decir también que la nulidad puede tener diferentes grados dependiendo de la gravedad de los vicios y puede ser absoluta o para efectos. Los medios para obtener la nulidad incluyen el recurso administrativo y el juicio de nulidad, y su objetivo siempre va a ser eliminar los efectos jurídicos que hayan afectado los derechos o obligaciones de una persona, de un ciudadano, de un particular. Estamos hablando que en la última instancia el sistema de nulidades refleja el acceso a la justicia y se enfoca en determinar la legalidad de un acto administrativo impugnado por un ciudadano ante un tribunal federal de justicia administrativa o ante una autoridad administrativa en el caso del recurso. Entonces, tenemos como más importante todo eso y de antemano sería todo por mi parte. Muchas gracias. Hasta pronto.